Ok, sí. Además, ¿me puedes confirmar, por favor, si se puede ver las diapositivas? Sí, sí se puede ver. Perfecto, muy bien. Entonces, antes de, bueno, como ya ha quedado estipulado, ya lo pudieron ver, nuestra materia en esta ocasión es Teoría General del Proceso, ¿sí? En ese entendido, antes de iniciar un poco en materia, pueden ver aquí en su diapositiva una cita de Ulpiano, que es un jurista romano, que él marca precisamente que estos son los principios del derecho, ¿no? Juris pracepta sunt legae, que son los principios del derecho, honeste vivere, alterum non ladere, sum cuique tribuere. ¿Qué es esto? Los principios generales o los tres preceptos más importantes del derecho son tres: vivir honestamente, no hacer daño a otro y dar a cada uno lo suyo, ¿no? Esto se toma como una máxima del derecho, ¿no? Esto es lo que, de acuerdo al piano, nos genera lo que es o nos indica cuáles son la máxima del derecho, ¿no? Que son tres preceptos fundamentales. Entonces, esto únicamente como un parteaguas previo a lo que es el inicio de nuestra materia, que como sabemos, pues lleva por nombre Teoría General del Proceso, ¿sí? Antes de iniciar un poquito en lo que es pues el fondo de esta materia, como siempre, pues vamos a dar nuestros parámetros de evaluación. En este caso es la entrega de trabajos, la evaluación final y la participación. Viene ahí una ponderación del 30% en lo que es la entrega de trabajos, la evaluación final que es el 40% y la participación. Como ya lo sabemos, pues la evaluación final se queda habilitada en plataforma. Y en esta ocasión la evaluación final pues va a ser nuevamente un conjunto de reactivos tendientes a lo que hemos nosotros tratado en clase, aunado a que también la entrega de trabajos, la participación, pues va concatenada en que en determinado momento les solicite, les pida que hagan algún trabajo de investigación, algún tipo de breve exposición. Entonces en eso van concatenados estos parámetros, ¿no? Como ya lo hemos trabajado con antelación, pues esto nos da un total del 100%. Ya sabemos que la mínima probatoria, pues es una calificación de 7. ¿Sí? ¿De esto, Eslin, tienes alguna duda? No, maestra, ¿No? ninguno. Perfecto. Entonces ya en el camino pues nos vamos poniendo de acuerdo, de todas maneras en la plataforma todo se queda habilitado, ¿no? Esos son nuestros parámetros de evaluación. Ahora bien, ¿qué entendemos por o qué es la teoría general del proceso? ¿Sí? En este apartado o en esta materia, nosotros vamos a entender y vamos primero a delimitar qué es un proceso. Un proceso, pues, es una serie de pasos, ¿sí? Que están encaminados al logro de un objetivo. Eso es lo que nosotros podemos entender como un proceso. Ahora, si nosotros delimitamos esta palabra a lo que es el derecho, o ya damos una significación de lo que es la teoría general del proceso, pues entonces vamos a partir desde el punto de vista o desde la idea, sí, que nosotros estaremos estudiando en términos de lo que es lo jurídico, sí, las cuestiones adjetivas. Para esto, antes es muy importante puntualizar, sí, como siempre se los he manejado, las leyes para efectos teóricos y prácticos las dividimos en leyes adjetivas, sí, y en leyes sustantivas, sí. Las leyes sustantivas, ¿sí? Derivan o lo queremos decir que es la sustancia, el fondo, ¿sí? Y las leyes adjetivas nos van a indicar los procedimientos, ¿sí? Es muy importante tomar nota de estas definiciones. ¿Por qué? Porque pues es la forma en la que las leyes se dividen, ¿sí? Leyes sustantivas y leyes adjetivas. Las leyes sustantivas hacen alusión a lo que es la sustancia, el fondo, ¿sí? Y las leyes adjetivas hacen alusión a lo que es la forma. Y entonces tenemos aquí lo que es fondo y lo que es forma, ¿sí? Ya siendo, aterrizando un poquito más en la práctica, siendo un poco más técnicos, ¿sí? Voy a citar un ejemplo, y este ejemplo es enunciativo más no limitativo. En materia, por ejemplo, en materia penal, ¿sí? ¿Cuál es el fondo? ¿Sí? El fondo es todo aquello que está em, manifestado, ¿sí? En lo que es el Código Penal, ¿sí? Que sería entonces la ley sustantiva, la que da el fondo. ¿Y cuál va a ser en materia penal nuestra ley adjetiva? Aquella que da el procedimiento. Va a ser el Código Nacional de Procedimientos Penales, ¿sí? ¿Por qué es un código penal? ¿Por qué? Porque en materia penal
tenemos un código nacional, que ese código está vigente y tiene aplicación en todos los estados que componen la República Mexicana. Pero por cuanto hace al fondo, ¿sí? Que es la tipificación de cada una de las conductas, es decir, la descripción de las conductas que son punitivas y que generan una consecuencia de derecho, ¿sí? Corresponde a cada uno de los estados tener su propia ley sustantiva, ¿sí? Cada estado hace precisamente esta descripción o esta cuestión de las actuaciones de las personas que son consecuencia de un derecho, ¿no? Entonces, en este ejemplo, pues vemos cómo hay o cómo está la división de leyes. Nuestro Código Penal nos va a indicar las conductas que son punitivas y nuestro Código Nacional de Procedimientos Penales nos va a encaminar y nos va a marcar cómo es que se sigue ese procedimiento, cómo es la serie de procedimientos que completan un proceso en materia penal, ¿sí? Entonces, una es la ley sustantiva y otra es la ley adjetiva. En materia civil o en materia familiar, ¿sí? Tenemos, por ejemplo, y enfocado, por ejemplo, en el estado de Veracruz, se cuenta con el Código Civil para el Estado Libre y Soberano de Veracruz, Ignacio de la Llave, ¿sí? En ese Código Civil nosotros podemos ver el fondo, ¿sí? Cómo es que está legislado las diferentes relaciones que se establecen con motivo, ¿sí? De la familia, con motivo de las relaciones mercantiles, y lo vemos ahí. Y es nuestra ley sustantiva la que da la sustancia, la que da el fondo. Ahora bien, en determinado momento que surja algún tipo de conflicto de las que se encuentran derivado de la indicación que está en el Código Civil, ¿cómo se va a sustanciar el procedimiento? ¿Sí? Eso nos vamos a remitir a nuestro Código de Procedimientos Civiles, ¿sí? Que va a ser la ley adjetiva. ¿Por qué? Porque marca la serie de procedimientos que van a conformar un proceso, ¿sí? Entonces, en este momento, nosotros ya ubicándonos en nuestro contexto, estaremos analizando de manera teórica, posteriormente para pasar a la práctica, cómo es el proceso, es decir, las cuestiones adjetivas de la aplicación de la normativa dependiendo de cada una de las áreas del derecho. Es bien cierto y quiero puntualizar que no entraremos al estudio profundo de todos y cada uno de los códigos de procedimientos en materia civil, en materia mercantil, en materia penal. ¿Por qué? Porque eso corresponde a sus demás materias subsecuentes, ¿sí? Este es el preámbulo para entender tanto algunas definiciones, algunos conceptos que van cambiando de una materia a otra materia, ¿sí? Y cómo es que existen algunos conceptos básicos, postulados básicos, que son de aplicación general para cada uno de los procesos en diferentes materias del derecho, ¿sí? Entonces, muy importante puntualizar en esta introducción, ¿ok? Entonces, ahora bien, una vez que hemos dicho y ya hemos quedado concretos que nuestra materia de estudio se va a centrar en lo que es prácticamente nuestras leyes adjetivas, nuestras leyes procesales, ¿sí? Pero desde el punto de vista teórico, ¿sí? ¿Qué pasa con el derecho procesal? Si lo vamos a entender como una ciencia, como esta ciencia del derecho procesal. Esta ciencia, por qué le llamamos una ciencia? Sí, porque conlleva un método, ¿sí? Lleva un método que está al final, pues concluye, ¿no? Tiene algún tipo de conclusión. Entonces es una ciencia, ¿por qué? Porque tiene una metodología. Como tal, como ciencia, ¿sí? ¿Y por qué lo definimos aquí? Porque previo a esto, previo a que surgiera como una ciencia y previo a que existieran los códigos escritos, sí sabemos que desde tiempos inmemorables, pues en los conflictos que se dan entre las personas, pues han existido, ¿sí? Y tenían alguna forma de resolver. Sabemos que las primeras etapas de codificación acerca del derecho, pues surgen precisamente en estas codificaciones que realizan los romanos, Ulpiano, Justiniano, ¿no? Pero previo a ello, pues sabíamos que había conflictos que se resolvían y ellos encontraban la forma de resolverlo, tenían sus propios procedimientos, ¿sí? Eran leyes consuetudinarias, ¿qué es esto? Que pues por pura costumbre, por cuestiones verbales, resolvían sus conflictos. Sin embargo, pues llega un punto en el cual se vuelve formal y tenemos, por ejemplo, la ley de las 12 tablas, ¿no? El Código de Hammurabi, que son los primeros indicadores o los primeros antecedentes que podemos nosotros apreciar a lo largo de la historia acerca de lo que trata estas cuestiones de derecho ya escrito, ¿no? Sirven como un precedente, sí. Sin embargo, por cuanto hace a lo que es la teoría del derecho, la teoría del proceso, surge como una ciencia, como un objeto de estudio, como una metodología propia. ¿Cuándo surge el derecho procesal y en dónde?
¿sí? Esta codificación del derecho procesal, y ojo con esto, no quiero decir que el derecho procesal sea, no, ya lo definimos, es una cuestión adjetiva, nos va a marcar la serie de procedimientos que están encaminados a la consecución de un fin, ¿sí? En cualquiera de las materias del derecho. Entonces, como ciencia, el derecho procesal surge en Alemania, ¿sí? Aproximadamente entre 1856 y 1857, ¿sí? Donde tuvo su origen en esta polémica academia, ¿sí? Entre los profesores de Derecho Romano, que impartían clases en diferentes universidades, ¿sí? Bernhard Windsor y Theodor Müller, ¿sí? Entonces, ellos empiezan a dilucidar, ¿sí? Cómo es que, si existe esta ciencia del derecho, cómo es que se va a codificar y que el derecho procesal debe de llevar, en efecto, una metodología de estudio separado de lo que es el fondo del derecho, ¿sí? Esta disciplina, si la podemos conocer, o esta teoría general del proceso o teoría general del derecho, también se le conoce como derecho procesal, ¿sí? Y lo vamos a encaminar nuevamente a conceptos que son aplicables en todas las áreas del derecho. ¿Por qué? Porque pudiera ser que más adelante nos encontremos con una materia que se llame derecho procesal civil, derecho procesal penal, ¿sí? Donde estaremos estudiando de acuerdo a la normativa aplicable, a la ley adjetiva en materia penal, civil o familiar, cómo es que el proceso de cada una de las áreas está comprendido en un código. En este momento no vamos a entrar en el estudio particularizado de cada uno de los códigos de la materia. Estaremos abocándonos a las generalidades procesales de todas las áreas del derecho, ¿sí? Pues lo podemos encontrar de esa manera también como derecho procesal, ¿sí? Y entonces, este derecho procesal o esta teoría general del derecho es un régimen ¿para qué? Para procesar el derecho, ¿sí? Vamos a entender al derecho procesal como una forma particularizada, ¿sí? De crear el derecho, para reformarlo, pero sobre todo para aplicarlo, ¿sí? Porque es bien cierto, por ejemplo, en nuestro Código Penal señala: comete el delito de lesiones aquel que dañe la salud y la integridad de una persona. Y las lesiones se clasifican en lesiones que ponen en peligro la vida, lesiones que no ponen en peligro la vida, lesiones que tardan en sanar y hace una descripción, una tipificación, como le podemos llamar. Y está ahí en nuestro Código Penal. Pero entonces surge la duda, ¿y ahora cómo se aplica? ¿Cómo aplicamos eso? ¿Cómo lo hacemos para que efectivamente la persona que cometió un delito, el delito de lesiones, tenga la punibilidad que marca nuestro Código Penal? Y es ahí donde entra el derecho procesal, ¿sí? Porque va a ser la forma en la cual se aplica el derecho, en la cual son las formas y los serie de conjuntos de procedimientos para lograr un objetivo, ¿no? Entonces, retomando un poco de teoría, sí, Niceto Alcalá Zamora, que también es uno de los principales exponentes de lo que es el derecho procesal, la teoría general del proceso, define a esta disciplina como una exposición de los conceptos, instituciones y principios comunes a las distintas ramas de enjuiciamiento, ¿sí? Este concepto viene a reforzar lo que les he estado mencionando. ¿Por qué? Porque decimos, el derecho procesal que estamos estudiando en este momento, ¿sí? Lo vamos a aplicar en todas las ramas del derecho. En este momento no vamos a entrar en una particularización de una rama del derecho. No vamos a entrar en el derecho penal, derecho civil, familiar. Estamos particularizando. ¿Por qué? Porque estamos estudiando al derecho procesal como una ciencia, como una disciplina, que va a ser la exposición de los conceptos, las instituciones, los principios generales de derecho, ¿no? Que son aplicables a las distintas ramas del enjuiciamiento, ¿no? Entonces, esto nos maneja Niceto Alcalá Zamora. Sí, por otra parte, pues otro autor que nosotros estaremos retomando y en la cual estoy basándome con la información que les comparto, tenemos a Cipriano Gómez Leiva, que también en su libro Teoría General del Proceso, y siendo uno de los principales exponentes de esta materia, pues estaremos retomando un poco sus postulados, ¿ok? Por otra parte, sí tenemos otra descripción acerca de lo que es el derecho procesal, ¿sí? Y señala en esta parte Hernando Davis Echandía, ¿sí? Que no puede concebirse la existencia de una sociedad humana sin conflictos de interés y conflictos de derecho, ¿sí?
Porque las normas jurídicas que reglamentan las relaciones humanas siempre son susceptibles de ser violados, ¿no? Imagínense entonces, viviríamos en esto, sería una paradoja, ¿no? Que todas las relaciones humanas, en efecto, y que todas las personas atendieran a la cordial relación que debe existir entre todas, y se hiciera efectivamente, se hiciera unas relaciones equilibradas basado en lo que está en la normativa. Desafortunadamente no es así. Parte de la convivencia humana lleva a generar que en todo momento o en cierto momento surjan conflictos de intereses, ¿sí? Y que entonces esos conflictos de intereses, esos conflictos de los derechos que se encuentran reconocidos en las diferentes normativas, pues sean violentados por algunas personas. ¿Y qué sucede entonces? Es aquí donde se tiene que someter la defensa de estos derechos, de estos principios, ante los tribunales conducentes, ¿no? Y nos dice aquí hay una doble alternativa cuando se dan ese tipo de conflictos, ¿sí? Número uno, la defensa privada, es decir, que nosotros nos encarguemos de defender nuestros derechos, ¿sí? Cosa la cual resulta un tanto contradictorio, puesto que la Constitución señala que nadie puede hacerse justicia por su propia mano, puesto que el Estado crea los tribunales para eso, ¿no? Digo, a grosso modo lo estoy explicando, ¿no? Entonces, ante esta idea que nos presenta Hernando Davis, sí, señala basándose en estos conflictos que socialmente surgen entre los miembros de una comunidad, señala él, pues hay dos formas, o la autodefensa, que uno mismo defienda sus intereses, sus derechos, o número dos, atribuir al Estado la facultad de dirimir estas controversias, ¿sí? Y es, pues efectivamente, esta segunda opción la que se encuentra normada, la que es aceptada y la que sobre todo, pues se encuentra estipulado en la legislación, ¿sí? ¿Por qué? Porque el Estado tiene la facultad de dirimir esas controversias. Pues obviamente el Estado por conducto de las autoridades a las cuales se les otorga esa facultad, ¿no? Y en todo caso, pues sabemos que sería el Poder Judicial. Tiene la facultad de dirimir esas controversias con la finalidad de que exista el bien común, que sabemos que es una de las finalidades que tiene el Estado, ¿no? Entonces, de esta facultad que tiene el Estado para dirimir controversias es donde surge el derecho procesal, ¿sí? Entonces, el derecho procesal es la reglamentación de la facultad, ¿sí? De esa facultad que tiene el Estado para resolver o para desatar los conflictos entre las personas, ¿sí? Y el Estado, para ejercer esta facultad procesal de destrabar los conflictos en las personas, se va a basar en dos principios, ¿sí? La restricción en el otorgamiento de tal facultad al Estado y la determinación de norma para su ejercicio. Entonces, hay una normativa, sí, que debe estar debidamente reglamentada para que se pueda llegar o se puedan llegar y seguir esta serie de procedimientos que componen un proceso y que están normados para la consecución de un objetivo, ¿no? Esto es básicamente. Ahora bien, si nosotros tenemos una serie de ideas o conceptos básicos de lo que es la teoría general del proceso, o bien llamado también derecho procesal, vamos a entenderlo como un conjunto de normas que tienen por objeto el proceso o bien recaen en el proceso, ¿sí? Esto según Jaime Wasps. Si nosotros retomamos otra idea, ¿sí? Acerca de lo que es el derecho procesal o la teoría general del derecho, podemos encontrar esta que nos da Miguel Fenech, ¿no? Que señala que el derecho procesal o la teoría general del proceso es esa ciencia que estudia el juzgar. Y por otra parte, según Eduardo Carlos, nos dice que el derecho procesal estudia el conjunto de normas jurídicas que van a regular el proceso, ¿sí? Pues ese proceso por medio del cual el Estado, ¿sí? Asegura, declara y realiza el derecho, ¿sí? Estas aparte son otras tres puntualizaciones que tenemos de estos tres jurisconsultos, más aparte todo lo que nosotros ya hemos tratado de explicar. Ahora bien, en ese entendido, Aislinn, si yo te pudiera decir que me aportaras una idea propia de lo que es la teoría general del proceso o el derecho procesal, ¿sí? Ya sea basándote en lo que hemos puntualizado en este momento o bien algún conocimiento que tú tengas, ¿sí? ¿Qué me podrías o cómo podrías explicarme lo que es la teoría general del proceso o bien el derecho procesal, Aislinn? No sé cómo decirlo, maestra.
Con tus palabras no importa, no hace, no demerita nada, solamente tú dime cómo me lo puedes explicar, qué es para ti. Pues se podría decir que es todo aquel seguimiento que se lleva para delimitar las situaciones, ¿no? ¿Qué pasaron? Okey, ¿qué más, de lo que hemos explicado, qué otra idea te quedó de lo que es el derecho procesal? Creo que hasta ahí nada más. Hasta ahí nada más. Okey, perfecto. Para que nosotros gracias, Ailín, para que nosotros, podamos entender, y podamos determinar qué es el derecho procesal, ¿sí? Pues sí convendría un poco, por ejemplo, ¿no? Eh, ¿Qué es el derecho procesal, no? Es esta ciencia, esta disciplina que se va a encargar, ¿sí?, de el desahogo de la serie de procedimientos para hacer efectivo el derecho, ¿no? Probablemente un poco, más adelante, ¿sí? Lo bueno, al final de las diapositivas te voy a poner un ejemplo práctico y probablemente con eso quede un poco más concreto la idea, ¿no? Entonces, esto es, pues, precisamente lo que te pedía, ¿no? Considerando esta información expuesta, realiza tu propia definición. Me dices tú que es esta serie de me dijiste de pasos para concretar algo, esta serie de procedimientos, ¿no? Pues, el derecho procesal, efectivamente, pues, viene a ser todo este conjunto de conceptos, de principios que son aplicables para la forma en la cual se va a aplicar la ley, ¿no? Es la forma en la cual se va. Ahora bien, nosotros ahora, para enriquecer un poco tu concepto, Aisling, tenemos que la teoría del proceso se va a encargar del estudio y exposición de los conceptos, así como las instituciones, los principios comunes a las distintas ramas procesales. ¿Cuáles son las distintas ramas procesales? Sí, por ejemplo, el procesal civil, el procesal familiar, el procesal mercantil, el procesal laboral. ¿Sí? Eso es, a eso nos hacemos alusión. Sin embargo, en este momento, la teoría del proceso, pues se encarga del estudio y exposición, es lo que vamos a estudiar, los conceptos, las instituciones y los principios comunes a todas las áreas del derecho, ¿sí? Esa frase que yo les presenté al inicio de la sesión, ¿sí? Es un principio de derecho, ¿sí? Es un principio, es una máxima del derecho. El derecho tiene 3 principios básicos. Número 1, vivir honestamente. Número 2, no dañar al otro. Y número 3, dar a cada quien lo que le corresponde, que al final de cuentas, si nosotros hacemos un estudio de lo que es el derecho, de acuerdo a las codificaciones romanas, pues sabemos que la justicia o el derecho es dar a cada quien lo que le corresponde, ¿no? Entonces, ese principio de Ulpiano constituye un principio común a todas las áreas del derecho. A eso nos referimos cuando decimos distintas ramas procesales, ¿no? Entonces, muy importante para que lo tengan anotado, para que lo tengan particularizado, la teoría del proceso se va a encargar del estudio y exposición de los conceptos, instituciones y principios comunes a las distintas ramas procesales. Es decir, a todos los componentes del tronco, ¿sí? De que todas ellas emanan, ¿sí? Todas las normas del derecho emanan de un tronco particular, ¿sale? Todas. Pero todas tienen procedimientos diferentes, todas tienen substanciaciones diferentes. No se va a sustanciar de la misma forma un juicio en materia civil que un juicio en materia laboral. Son diferentes procedimientos, ¿sí? Diferentes procesos, pero, ¿sí? Todas tienen fundamentos básicos que comparten. Y eso es lo que estaremos analizando en esta materia. Eso es lo que se encarga la teoría del proceso, la teoría general del proceso, ¿no? Además, ¿sí? La teoría del proceso es la parte teórica del derecho procesal, ¿sí? Esta, por su parte, el derecho procesal es la ciencia que se encarga del estudio de las normas que rigen el proceso jurisdiccional, sus órganos y su ejercicio. Entonces, aquí en esta diapositiva podemos ver palabras que se encuentran marcadas o que se encuentran enfatizadas en otro color. ¿Cuál? Teoría del proceso o teoría general del proceso. Y la otra es el derecho procesal, ¿no? Entonces, podemos nosotros, de acuerdo a lo que estamos viendo en nuestra pantalla, que la teoría general del proceso se va a encargar
¿sí? Demostrarnos cuáles son los conceptos, instituciones y principios comunes a todas las ramas del derecho, por cuanto hace al procedimiento. ¿Sí? Y la otra, el derecho procesal. El derecho procesal es una ciencia que se va a encargar del estudio de las normas procesales, ¿sí? De determinada materia, ¿sí? Teoría general de proceso, pues es de manera general, y el derecho procesal ya lo vamos a particularizar por áreas, nuevamente. ¿Por qué? Porque tenemos derecho procesal puede ser en materia civil, derecho procesal en materia mercantil, derecho procesal en materia laboral, derecho procesal en materia penal, ¿no? Y ya se encuentra una diferenciación de acuerdo a cada una de las ramas del derecho. Sin embargo, en este momento, en nuestra teoría del proceso, en nuestra teoría general del derecho, estaremos particularizando en todos aquellos conceptos, instituciones y principios que son comunes a todas las áreas del derecho, ¿sí? Ese es el derecho procesal como una ciencia. Ahora bien, segundo concepto, ¿qué es una acción procesal? ¿No? Acción procesal. Entonces, para que nosotros podamos entender lo que es un proceso, ¿sí? Es importante primero referirnos o entender lo que es un litigio, ¿sí? Aislinn, para ti, ¿qué es un litigio? ¿Qué entiendes por un litigio? ¿Qué concepto tienes de lo que es un litigio? La verdad, maestra, no lo había escuchado antes. No, en ninguna de tus sesiones, de tus clases, de nada. No, que yo recuerde, no. Ok, entonces vamos a tomar en cuenta este concepto, ¿no? Referirse al concepto de litigio. Y un litigio no es algo más que podamos definir que como esa substanciación que se da ante un tribunal, ¿sí? Por un conflicto de derechos, un conflicto de intereses. ¿Qué es un litigio? Cuando dos partes tienen un conflicto de intereses, un conflicto de derechos, y entonces, ¿sí? Al tener ese conflicto de intereses, una de las dos o las dos decide someter su conflicto a la función jurisdiccional del Estado y entonces se entabla lo que es un litigio, ¿sí? Un litigio. ¿Por qué? Porque ya hay dos partes que están pugnando por un un conflicto de intereses y están pidiendo ante la autoridad jurisdiccional que, de acuerdo a las manifestaciones que se hacen, pues dicte una sentencia. Eso es un litigio, ¿no? Entonces, esto no es un concepto esencialmente procesal, ¿sí? ¿Por qué? Porque todo proceso nos hace llevar a la idea que es un litigio, ¿sí? Pero no todo litigio desemboca en un proceso, ¿sí? ¿Qué queremos decir con esto? Que el litigio no tiene esencia procesal, ¿sí? Pero siempre va a ser el contenido de todo proceso, ¿sí? Entonces, el litigio es cualquier conflicto que nosotros sometemos ante una autoridad, ¿sí? Y eso va a ser siempre lo que le da sentido a un proceso. ¿Por qué? Porque ese litigio lleva una serie de pasos, ¿sí? Entonces, ahora bien, si nosotros visualizamos algunos casos en la realidad jurídica, ¿sí? Podemos evidenciar que siempre va a existir un choque de fuerzas, ¿sí? Este punto de equilibrio en las relaciones va a implicar una subsistencia de un vínculo, ¿sí? Ahora bien, si hay un choque violento de estas fuerzas, va a ocasionar el rompimiento del equilibrio, ¿sí? Es por eso, nuevamente, ¿sí? Que en la realidad jurídica se requiere, ¿sí? Que exista debidamente normado cuáles son la serie de pasos, ¿sí? Por así decirlo, porque no es como una receta, pero que exista esta serie de procedimientos que forman parte de un proceso, ¿sí? Esto va a generar que exista un equilibrio, ¿sí? Un equilibrio de lo que se está pugnando de estos litigios. ¿Por qué? Porque viene esta descripción, viene esta parte de cómo es que si hay una violentación de derechos, si hay un conflicto de intereses que se encuentra encuadrado en un código sustantivo, cómo es que se va a llevar ante la autoridad, cómo la autoridad va a sustanciar ese procedimiento, cómo vamos a llegar a la finalidad del proceso, cómo va a existir ese equilibrio, ¿no? Y eso viene dándonos finalmente lo que es la parte procedimental, ¿no? Entonces, el proceso va a ser un instrumento para solucionar ciertos tipos de conflictiva social, ¿no? Es decir,
se quiere ver en el proceso un instrumento de lo que es la solución de los conflictos, ¿sí? Y de esta manera, si hay una solución de conflictos por conducto del exacto desarrollo de un proceso, va a considerarse o se va a generar que se mantenga un equilibrio de las relaciones jurídicas, ¿sí? Que efectivamente, pues este equilibrio, ¿sí? Va a generar que no exista una amenaza a la paz social. Entonces, si nosotros vamos un poco más de fondo y analizamos cuál es la utilidad de los procedimientos o de los procesos, pues tenemos que entonces se lleve a la exacta aplicación de la normativa jurídica y que en efecto eso tenga como consecución pues el equilibrio y la paz social, que como sabemos es uno de los fines del Estado. ¿Ok? Ahora bien, ¿qué pasa según Carnelutti? Que también es uno de los máximos exponentes que nosotros podemos encontrar en lo que es la teoría general del proceso. Cuáles son los parteaguas que él señala? ¿Sí? Dice Carnelutti, y ojo aquí, vamos a tomar en cuenta palabras, ¿sí? Que nosotros tenemos que ir puntualizando para posteriormente irlas un poco desmenuzando, ¿sí? Carnelutti señala que en ocasiones hay un conflicto de interés, esto derivado pues de la convivencia que se da, ¿sí? Entre los miembros o integrantes de una sociedad. Esos conflictos de intereses, pues, pueden ser en diferentes situaciones. Recordemos que el ser humano, al ser un ser social, pues se desenvuelve en diferentes aspectos, en diferentes medios, ¿sí? En el medio familiar, en el medio laboral, en el medio cuando realiza algún tipo de situación mercantil, ¿sí? E inclusive también, pues en su contexto, en ocasiones puede ser víctima de algún tipo de transgresión o él mismo puede llevar a cabo una transgresión o una conducta que se encuentra tipificada como una acción penal, ¿no? Entonces sabemos que el hombre se desenvuelve en todos estos factores, en todos estos aspectos, ¿sí? Cada uno de esos aspectos, esos factores o contextos en los que nos desenvolvemos como seres sociales, pues tiene una forma de conducta, ¿sí? Sabemos que hay normas religiosas, normas de tracto social, normas de comportamiento. Y por otra parte, en otra parte más obligatoria, pues está la normativa aplicada, la ley codificada. Esa ley codificada, dependiendo de la materia, pues de igual manera se encarga de regular las relaciones que tiene el hombre, sí que tenemos como seres sociales. Esto no quita, sí, pese a que ya está completamente normado, no quita que en ocasiones existan conflictos de intereses, ¿sí? Por diferentes situaciones, por diferentes eh, actuaciones u omisiones, se generan conflictos de intereses o conflictos de derecho, ¿no? ¿Qué pasa cuando hay un conflicto de intereses? Cuando hay una pugna, ¿no? Por ejemplo, Aislinn, tú tienes un interés, yo tengo otro, ¿sí? Por ejemplo, pudiera ser que tal vez tú me estás rentando a mí, Aislinn, una casa, yo te estoy pagando esa renta, nuestro contrato está debidamente fundamentado en el Código Civil, ¿sí? Pero resulta que un día, sin más por más, yo decido dejarte de pagar, ¿no? Y digo que no te voy a pagar y yo sigo viviendo en esa casa. ¿Por qué? Porque tú me diste la posesión por un contrato, pero yo estoy incumpliendo con la otra parte, ¿no? ¿Qué pasa ahí? Ya se genera un conflicto de intereses, ¿sí? Por una parte, tú tienes una pretensión y yo tengo otra. Tu pretensión es que yo cumpla con ese contrato y que yo te siga pagando esa contraprestación a la cual yo me comprometí para que tú me concedieras la posesión del bien inmueble. Esa es tu pretensión, como podemos ver en la segunda esfera. Es la pretensión de uno de los involucrados en este conflicto. Y por otra parte, pues mi pretensión puede ser decir, yo no le voy a pagar a alguien, ¿por qué? Porque pues simplemente no quiero pagarle, porque soy insolvente por X o Y razón, ¿sí? Ahí vemos que hay un conflicto y cada uno de los intervinientes tiene una pretensión, ese es el término correcto, pretensión, ¿sí? Ante un conflicto, todos tienen una pretensión diferente, ¿sí? ¿Y qué pasa? ¿Sí? Hay una resistencia del otro, como lo vemos en la tercera esfera. Por una parte, yo me opongo y me resisto a cumplir con ese contrato, a pagarte, ¿sí? Y por otra parte, tú te resistes, bueno, te resistes a que yo siga en esa omisión. ¿Qué pasa? ¿Cómo vamos a resolver nuestro conflicto?
Si tú tienes una pretensión, yo tengo otra, y hay una resistencia total al cumplimiento o llegar a un punto medio. Se da entonces lo que es un litigio, ¿sí? ¿Por qué un litigio? ¿Por qué? Porque ya derivado de este conflicto de intereses, nuestras pretensiones tienen que ser expuestas ante un tribunal jurisdiccional y ese tribunal jurisdiccional tendrá que dictar una sentencia, ¿sí? Puede ser que me condene a mí, ¿sí? Al pago de lo que he debido, de lo que se debe, puede ser que me condene al desalojo, ¿sí? De acuerdo a las pretensiones que como actor se le hagan valer en un juicio, ¿no? Ya hay ahí precisamente ese litigio, ¿no? Ahora bien, tenemos aquí en esta imagen 2.1 dice la pretensión, ¿sí? Hay una pretensión y hay un litigio. ¿Por qué? Porque la pretensión es esta parte, ¿no? Lo que queremos cada una de las dos, que son obviamente contrapuestos. Y como son contrapuestos, entonces para que vuelva a existir ese equilibrio, pues tenemos que llevarnos a un litigio, ¿no? Entonces, muy importante tomar nota de este concepto. La pretensión es la exigencia de la subordinación del interés ajeno al interés propio, ¿sí? Si entendemos este concepto, Aislinn, lo que es la pretensión, Sí, maestra. ¿sí? Entonces, eso es lo que es la pretensión, ¿no? Es esta exigencia de la subordinación de, del interés ajeno al interés propio. Esa es la pretensión, ¿sí? La exigencia de la subordinación del interés ajeno al interés propio, ¿no? Y entonces también podemos considerar un elemento de litigio, ¿sí? La pretensión es un elemento de litigio, pero estas pretensiones no siempre dan nacimiento al litigio, ¿sí? Pues donde hay sometimiento a la pretensión, el litigio no nace. ¿Qué queremos decir con esto? ¿No? Cuando tenemos diferentes pretensiones, pero en efecto llegamos a un acuerdo, ¿sí? Y hay una subordinación en el caso que estuvimos estudiando. Pudiera ser que yo digo, ¿sabes qué, Aileen? Sí, te voy a pagar lo que te debo, pero vamos a hacer un convenio. ¿Por qué? Porque te lo voy dando en parcialidades y tú aceptas. Entonces, ahí yo me subordiné a tu pretensión, que era obtener el pago, sí, pero de igual manera tú te subordinaste a la pretensión que es pagarte en parcialidades. Y entonces, como ya no hay pretensiones que se tengan que desahogar ante una autoridad, caduca el litigio. Ya no da lugar al nacimiento del litigio, ¿no? ¿Por qué? No hay pretensiones ya que cumplir y entonces el litigio no nace, ¿no? Eso es lo que puede suceder en una etapa prejudicial. Ahora bien, previo a esto o pese a esto, hay otros medios para hacer valer la pretensión, ¿sí? Hay otros medios para hacer valer la pretensión. Y no olvidemos de fondo nuestro concepto de pretensión. Hay otros medios para hacerla valer, ¿sí? Y estos medios para hacerla valer pueden ser legales, ¿no? Como pueden ser los ruegos o algunas presiones, ¿sí? Pero también pueden ser de otro género, que no son legales. Por ejemplo, cuando hay una coacción delimitada por las amenazas, por la fuerza, ¿sí? Que esto obviamente entra en el campo de lo ilegal, es decir, no se encuentra normado y aparte de ello, esta conducta está tipificada, es decir, se encuentra descrita en una tipología penal, ¿no? Ahora bien, para ciertas áreas del derecho, ¿sí? Por ejemplo, el derecho penal, hay una pretensión punitiva, ¿sí? Y solamente puede hacerse valer por medio del proceso. ¿Cuál es esta pretensión punitiva en el aspecto penal? Por ejemplo, si alguna persona desplegó una conducta u omisión que se encuentre descrita en el Código Penal, ¿qué se busca? ¿Sí? ¿Cuál es la pretensión punitiva? Número uno, que se aplique algún tipo de sanción, ya sea monetaria, es decir, que implique una multa que tiene que pagar, una reparación del daño, o puede ser una sanción, sí, que aplique o que sea una pena corporal, ¿no? Que es efectivamente un internamiento, ¿no? Esta es una pretensión punitiva. ¿Por qué? Porque la víctima busca que en efecto esa transgresión que se hizo a su esfera de derechos, a su esfera física también, pues tenga una consecuencia de derecho. ¿Qué consecuencia de derecho? Número uno, pues que la persona tenga una cuestión punitiva, una sanción
y que puede abarcar desde una cuestión económica hasta el hecho de que pierda su libertad, ¿no? En esta parte del derecho penal, el litigio, ¿sí? Por una parte, se compone de la pretensión punitiva del Estado, que ya sabemos que es la pretensión de castigar, ¿no? De imponer, ¿sí? Que se ejerce a través de los órganos de acusación. Y por otro lado, la resistencia del procesado o de la defensa de éste. El Estado sabemos que va a ejercer su función o su pretensión punitiva, pues número uno, y primeramente con estas facultades que tiene una autoridad de investigar, ¿sí? De acreditar que existió, número uno, la conducta, que hay un cuerpo del delito y que efectivamente se configuró en lo que está descrito en el Código Penal, ¿no? Y posteriormente, pues viene el desahogo del juicio en todas las etapas que están marcadas en el Código Nacional de Procedimientos Penales, ¿no? Esta es la pretensión punitiva del Estado por cuanto hace a la materia penal, ¿no? Ahora bien, ya estudiamos la pretensión. ¿Qué otro concepto existe en materia procesal? La acción, ¿sí? Y la acción es un medio para llevar la pretensión hacia el proceso. Y ojo con esto, Aileen, es muy importante tomar nota de esto para ir entendiendo los conceptos. Ya analizamos la pretensión. La pretensión es lo que cada una de las partes pide del otro y efectivamente son totalmente contrarias. Por eso, la pretensión puede generar un litigio, ¿sí? Siguiente concepto, acción, acción, accionar, llevar a. Y la acción es el medio para conducir la pretensión hacia un proceso, ¿sí? Es decir, introducir esta pretensión a un campo procesal y entonces llevar a cabo esta solicitud de intervención de una autoridad jurisdiccional, de una autoridad judicial, ¿sí? Y desahogar un proceso. La acción va a ser ese medio por el cual yo voy a hacer valer mi pretensión ante una autoridad. ¿Cómo voy a ejercitar mi acción? Ah, pues eso lo vamos a ver en los procedimientos, ¿no? Siguientes conceptos. Proceso y litigio, ¿sí? Lo que estamos viendo. Litigio es un conflicto de interés. Y el proceso es el medio de composición o solución al litigio. Es el cómo, ¿sí? Nuevamente, proceso y litigio. El litigio lleva a este conflicto de intereses y del conflicto de intereses surgen entonces las pretensiones y entonces se da lo que es el litigio, ¿sí? Y el proceso son la serie de pasos o el medio de composición de solución al litigio, es decir, la solución a este conflicto de intereses. ¿Por qué? Porque cada uno tiene pretensiones diferentes. ¿Sí estamos claros con eso, Aislinn? Sí, maestra. ¿Sí? Ok, entonces son nuevamente, ¿qué sería importante? Haciendo un paréntesis en este sentido, ¿qué sería importante ir como tomando nota de los conceptos? ¿Sí? ¿Por qué? Porque los vamos a ir desencadenando uno por uno. Sin embargo, pues todos tienen una relación directa y se van a encargar, ¿sí? De ayudarnos o son conceptos básicos que se van a mantener y que son operables en todas las ramas del derecho, ¿no? Entonces, el proceso es ese medio de composición, esa serie de pasos que nos van a ayudar a la solución de un litigio, ¿ok? Sin pretensión no hay acción y eso es muy importante. Si no hay pretensión, no hay acción. ¿Por qué? Porque si yo no tengo una pretensión, es no, si no tengo una intención, no tengo algo que definido que yo quiero, que yo puedo encuadrar en la ley, entonces no tiene caso que haya una acción, ¿no? Y también muy importante, principio de derecho. Sin acción no hay proceso. Entonces, sin pretensión no hay acción y sin acción no hay proceso. Es como una cadenita, ¿no? Entonces, la acción es la llave que abre el litigio, ¿sí? Y sobre todo a la pretensión. ¿Sí? Entonces, el proceso presupone la existencia de la acción, pero la acción a su vez está fundada en la existencia de una pretensión resistida.
¿Por qué una pretensión resistida? Porque es algo que yo quiero y la otra parte no lo está realizando, ¿no? Pero obviamente estamos hablando que las pretensiones debieran tener su fundamento o su fondo jurídico, ¿no? Su ley sustantiva, su sustancia, ¿no? Entonces, cuando hay una pretensión resistida, existe un litigio, ¿no? Entonces, son como tres conceptos: pretensión, acción, proceso, ¿no? ¿Qué otro concepto estaremos estudiando? Teorías y fuentes, ¿sí? Entonces, vamos a entender a la norma procesal o a identificarla por la función que está llamada a cumplir, ¿sí? La norma procesal la vamos a identificar por la función que está llamada a cumplir. Entonces, podemos considerar como normas procesales las reglas referidas al desenvolvimiento de la acción, ¿sí? Nuevamente, muy importante tomar nota de esto. La norma procesal son todas aquellas reglas referidas al desenvolvimiento de la acción, la defensa o la reacción. La función jurisdiccional, ¿sí? ¿Qué es la función jurisdiccional? Es esa función que tienen las autoridades judiciales, ¿sí? Eso le conocemos como función jurisdiccional, ¿sí? Entonces, estos conceptos son muy importantes. La norma procesal se va a identificar entonces por la función que está llamada a cumplir, ¿no? Y podemos considerar como normas procesales a todas aquellas relacionadas con el desarrollo del proceso, ¿sí? Las reglas referidas al desenvolvimiento de la acción, la defensa o reacción, la función jurisdiccional misma y las conductas de los terceros ajenos a la relación sustancial, ¿sí? Conductas o actos proyectados o destinados a la solución del litigio mediante la aplicación de una ley general a un caso concreto controvertido, ¿no? Esa es la norma procesal, ¿sí? ¿Qué función tiene la norma procesal? ¿Sí? Son todas aquellas que nos van a coadyuvar o nos van a marcar cómo es el desarrollo de un proceso con la finalidad de cumplir lo que está estipulado en cada una de las leyes, ¿no? Ahora bien, la doctrina dominante ha sostenido, sí, de forma reiterada, que los tres conceptos fundamentales de la ciencia procesal son, ¿y cuáles son los conceptos más importantes en materia de lo que es la ciencia procesal? Lo que es la acción, lo que es la jurisdicción y lo que es el proceso. Y son conceptos que se entiende que son básicos de dominar o que se tienen que dominar y que imperan y aplican a todas las ramas del derecho, ¿no? Vamos a empezar, aunque ya lo habíamos tocado un poco antes, pues vamos a empezar a puntualizar en lo que es la acción, ¿sí? ¿Qué es la acción? Desde el contexto de la teoría general del proceso, ¿sí? Muy importante. ¿Qué es la acción desde el contexto de lo que es la teoría general del proceso? La acción, ¿sí? O vamos a entender por acción el derecho, ¿sí? Esta potestad, esta facultad, ¿sí? O actividad mediante la cual un sujeto de derecho provoca la función jurisdiccional. ¿Sí? Nuevamente, ¿qué entendemos por acción? ¿Cuál es el concepto de acción desde el punto de vista de la teoría general del derecho? La acción es esta potestad, si esta facultad o la actividad que tiene un sujeto de derecho, ¿sí? Es decir, cualquier persona, cualquier ciudadano, ¿sí? En pleno ejercicio de sus derechos, por el cual acude a un tribunal o a una autoridad a solicitar su intervención. ¿Y por qué solicita su intervención? Porque puede ser que hay un conflicto de intereses con otra persona, que hubo una transgresión de derechos, que hubo una transgresión a sus bienes, propiedades, persona, ¿sí? Y solicita entonces que derivado de eso, ¿sí? La autoridad ejerza su función jurisdiccional, ¿sí? Esa es la acción, esa forma en la cual se va a dirigir y va a solicitar la intervención de la autoridad para la resolución, ¿no? ¿No? Ahora bien, ¿qué es el concepto de acción? ¿Sí?
es como un sinónimo, o ubicándolo como sinónimo de derecho, ¿sí? O como sinónimo de pretensión y demanda, ¿sí? También la acción es el sinónimo de provocar la facultad jurisdiccional. Entonces, la acción la podemos entender como, ¿sí? La demanda que se hace a la autoridad para que intervenga, ¿sí? Una acción es un derecho. Una acción es esta pretensión que tenemos y que nosotros demandamos a la autoridad nos la declare por conducto de una sentencia, ¿sí? La acción también la vamos a entender como esa forma de provocar la facultad jurisdiccional, ¿no? Entonces, por ejemplo, en ese caso que hemos venido manejando, ¿sí? En el caso en el que citábamos ese supuesto, donde, por ejemplo, Aislinn, sí me concede a mí o tenemos pactado un contrato de arrendamiento, ¿sí? Donde tú eres mi arrendador, yo soy tu arrendatario, ¿sí? ¿Qué sucede? ¿No? En determinado momento que surja este conflicto de intereses, ¿sí? Tú tienes esa facultad, ¿por qué? Porque eres un sujeto de derecho y entonces vas a acudir a un tribunal. ¿Cómo vas a acudir a un tribunal? ¿Cuál va a ser la acción? La acción va a ser, pues, una demanda, ¿sí? Ya sea que tú demandes una usurpación, perdón, una desocupación, que tú demandes el pago de lo que se debe o que se pague o que demandes el cumplimiento del contrato, ¿sí? Esa es la acción, acudir ante un tribunal por conducto de una demanda, si este caso sería materia civil, ¿para qué? Para que el tribunal tenga injerencia y en efecto entonces, por conducto de una sentencia, ¿sí? Esté amparando tu pretensión. Esa pretensión que es lo que tú quieres, ¿no? Evidentemente, en este conflicto que ya llevamos ante una autoridad, pues tiene que seguir un procedimiento, ¿sí? ¿Dónde está este procedimiento? Pues en el Código de Procedimientos, ¿no? Nuevamente, retomando el concepto básico, la acción es esa forma, ¿sí? De cómo se provoca la facultad jurisdiccional de la autoridad, ¿no? Por otra parte, sí, una vez analizado el concepto de acción, tenemos el concepto de proceso, ¿sí? ¿Qué es el proceso? El proceso es el conjunto de actos, ¿sí? El proceso es el conjunto de actos del Estado como soberano, también de las partes interesadas y de los terceros ajenos a la relación sustancial, ¿sí? Entonces, en este acto, todos, ¿sí? Tienen la aplicación o existe una aplicación de la ley, ¿sí? En un caso concreto, ¿sí? Pues vamos a entender el proceso, ¿sí? Como ese conjunto, ¿sí? De actos en los que interviene el Estado, en los que intervienen los interesados y en los que intervienen los terceros ajenos, ¿no? Eso es un proceso. Toda esa serie de actuaciones, esa serie de procedimientos que son desencaminados, que son encaminados precisamente a la consecución de una finalidad. Ese es el proceso, ¿no? El proceso nuevamente es una serie de pasos, ¿sí? Una serie de actuaciones, ¿sí? Donde interviene el Estado mediante su facultad jurisdiccional, en su facultad de soberano, donde intervienen las partes interesadas, es decir, aquellas partes que tienen un conflicto de intereses, que tienen diferentes pretensiones y por tanto, si por conducto de una acción, una de los dos solicitó la intervención de la autoridad y por tanto la otra parte es llamada a juicio, ¿sí? Y también la intervención de los terceros. ¿Quiénes son los terceros ajenos? Pues pueden ser, por ejemplo, testigos, pueden ser peritos, ¿no? Entonces, entre estas partes, es decir, el Estado, ¿sí? Las partes interesadas y los terceros ajenos, pues se da una relación, ¿no? Una relación tripartita. Y de la serie de actuaciones que se da de esta relación, pues la vamos a conocer como proceso. ¿Qué busca el proceso? El proceso busca que efectivamente, ¿sí? La autoridad le reconozca, ¿sí? La pretensión a una de las partes interesadas, ¿no? Con la finalidad de solucionar o dirimir la controversia que existe, ¿no? Entonces, el proceso es esta suma o esta ecuación que podemos saber aquí. La autoridad, ¿sí? O en este caso, los actos del Estado, más la jurisdicción, ¿sí? Más los interesados y los terceros, y esto da igual a lo que es el proceso, ¿no? ¿Qué finalidad tiene el proceso?
El proceso tiene como finalidad institucional la constancia en el orden jurídico, es decir, ¿sí? Procurar la preservación, la conservación y mantenimiento del orden, ¿sí? Cuando el proceso no se llega o no se actúa, ¿sí? ¿Qué sucede? ¿Sí? Se genera que no exista ese equilibrio, ¿sí? Y entonces, ¿sí? Vuelve o se genera una cuestión, ¿sí? De no compaginación con la normativa aplicable, ¿no? Entonces, el proceso tiene nuevamente como finalidad, en primer momento, pues el hecho del reconocimiento de una de las pretensiones de los interesados, ¿sí? ¿Por qué? Porque pues se tienen que seguir varios procedimientos, obviamente basados en la ley, ¿sí? Y cada una de las partes tendrá que acreditar, ¿sí? De acuerdo a lo que esté marcado en la normativa aplicable, que en efecto tiene derecho a que su pretensión le sea reconocida, ¿no? Y entonces tendrá valor la sentencia o el laudo, dependiendo de la materia, que la autoridad dicte, ¿no? Ahora bien, Aisling, ¿me puedes ayudar a leer esta diapositiva, por favor? Sí, maestra. Refiriendo al proceso, estas ideas enten- entendemos por sujeto el resultado inmediato que produce. Causa habrá de ser el móvil que incita a cada parte actuante y y, fini- y finalidad será la función que desempeñe el proceso institucionalmente. Esto es la misión que se le encomienda en definitiva sobre la sociedad. El sujeto es una parte esencial en la definición del proceso y los otros dos conceptos son muy útiles como auxiliares de la investigación, sobre todo con efectos argumentativos. Gracias, Aidin. Entonces, refiriéndonos o encaminándonos al proceso, ¿sí? Estas ideas de lo que es el objeto y la causa, ¿sí? Vamos a entender, ¿sí? Cómo, desde el punto de vista del proceso, que el proceso tiene un objeto, ¿no? El objeto que es el resultado inmediato que produce y la causa habrá de ser, es el móvil que incita a cada parte actuante, ¿no? Y la finalidad, pues va a ser la función que desempeña el proceso institucionalmente. Es decir, ¿cuál es la finalidad del proceso? Pues nuevamente lograr un equilibrio entre las partes intervinientes. La causa, pues es lo que cada una de las partes está pidiendo a la autoridad, ¿no? Eso lo entendemos como causa y finalidad. Ahora bien, nosotros tomando un poco la idea, ¿sí? De Alcalá Zamora y Castillo, que igualmente es otro de los autores que nosotros conocemos en teoría general del proceso, él nos dice que existe un hexágono procesal, ¿sí? ¿Qué es este hexágono procesal? ¿Sí? Este hexágono procesal que podemos ver en la pantalla hace alusión o se refiere a toda esta problemática procesal con tres interrogantes. O sea, define el proceso, ¿sí? ¿Qué es el proceso, no? Podemos nosotros resumir o lo podemos conjeturar en este hexágono procesal, ¿no? Que tiene tres interrogantes. ¿Cómo es? ¿Qué es? ¿Y para qué sirve? O dicho de otro modo, su desarrollo, su naturaleza y su finalidad, ¿no? Este es el hexágono procesal o lo que debe de estar, cómo es que el proceso deberá eh, resumirse, ¿no? ¿Dónde? Pues que nos indica el espacio. ¿Para qué? Pues tiene una finalidad. ¿Cuándo? Pues debe tener un tiempo, ¿no? ¿Quién? ¿Quiénes son los sujetos intervinientes? ¿Qué? Es la naturaleza, es decir, qué rama del derecho está involucrado. ¿Y cómo es la forma? Es decir, cómo se va a desarrollar, ¿no? Entonces, esta es la problemática o la problemática procesal, ¿sí? Es decir, la problemática que todo proceso debe de resolver en primer momento. El espacio, la finalidad, el tiempo, el sujeto, la naturaleza y la forma, ¿no? Ahora bien, para ir concretando un poco, ¿sí? En este sentido, de esta unidad 3, como está estipulado en su temario, se va a quedar como actividad una tarea, ¿sí?
Número uno, pues vamos a investigar lo que es la legitimación, la jurisdicción y la competencia, ¿sí? ¿Qué es la legitimación? ¿Qué es la jurisdicción? ¿Y qué es la competencia? Si alguien puedes ver aquí las diapositivas que están en Sí, tu pantalla, maestra. ¿sí? Entonces, vamos a hacer esa investigación de qué es la legitimación, la jurisdicción y la competencia, ¿sí? Este material de lo que es la legitimación, la jurisdicción y competencia, yo agradecería que, por favor, lo hiciéramos, digo, aparte de que lo suban a su diapositiva, a su plataforma, perdón, realizáramos me pusieran cuál fue su fuente de información y número dos, la siguiente sesión me van a explicar, ¿sí? En qué consiste o sea, aparte de que lo escriban, lo vamos a estudiar a fondo para que me puedan exponer qué es la legitimación, qué es la jurisdicción y qué es la competencia. Entonces, esta tarea no trata únicamente de copiar y pegar, sino de aparte llevar a cabo un estudio y análisis de lo que es la legitimación, la jurisdicción y la competencia. ¿Ya lo tomaste nota, Aisling? Sí, maestra. Ok, entonces voy a dejar de presentar. Dame un segundo. Y te voy a mostrar, como te comentaba, para que podamos nosotros concretar bien, ¿sí? Dame unos segundos para poder ir entendiendo cómo es o cómo es aplicable lo que es el proceso. Dame un segundo, que abre bueno, en lo que termina aquí está. Detén. Y el código civil. Ok, dame un segundo, ahora sí voy a mostrarte. Mm, ok, ¿puedes ver aquí mi pantalla, Aisling? Dime nada más. Sí, maestra. Sí, mira, entonces decíamos, nuestra tarea general del proceso se encarga, sí, de marcar las pautas de los conceptos básicos, postulados básicos, conceptos generales, postulados que se aplican en cualquiera de las ramas del derecho, ¿no? Vamos a empezar a definir qué es la acción, qué es la excepción, qué es el procedimiento, qué es un juicio, qué es un litigio, cuáles son los principios generales de derecho, cómo son aplicables a la práctica, conceptos básicos, ¿no? De lo que es el proceso. En todas las áreas del derecho, dijimos que aplica la teoría general del derecho, son postulados básicos que aplican para todas las áreas del derecho y únicamente hace alusión a lo que es el procedimiento. Nuevamente, procedimiento es lo adjetivo, ¿sí? El fondo es lo sustantivo. En tu pantalla podemos ver, ¿sí? Un análisis, y esto ya es como para que vean para qué sirve la teoría general del derecho, ¿no? Lo podemos ver aquí, lo podemos ver materializado, ¿no? Tenemos un código civil, ¿sí? Y por otra parte, tenemos lo que es un código de procedimientos civiles. ¿Sí? Ya vimos los dos que son diferentes, Aileen. Uno es un código civil y otro es el código de procedimientos. ¿Sí los vimos, Aileen? Sí, maestra. Entonces, este código civil, dime tú, ¿es una ley sustantiva o una ley adjetiva?
de acuerdo a lo que hemos venido platicando. Dime, Sustantiva, ¿no? ¿cómo? Sustantiva. Es una ley sustantiva. ¿Por qué? Porque da la sustancia, ¿sí? Este código es lo que nos da el fondo, ¿sí? En este código, si nosotros analizamos un poco brevemente, por ejemplo, dice, nada más para que lo podamos conjeturar con otro, ¿no? Por ejemplo, ¿qué capítulo podemos tomar? Aquí, ¿no? Del divorcio, ¿no? Nos dice nuestra ley de fondo, nuestra ley sustantiva, señala del divorcio. El divorcio disuelve el vínculo del matrimonio y deja a los cónyuges en aptitud de contraer otro. El divorcio podrá solicitarse por uno o ambos cónyuges cuando cualquiera de ellos lo reclame a la autoridad judicial, manifestando su voluntad. Y dice aquí, el divorcio incausado se tramitará en la vía sumaria prevista en el Código de Procedimientos Civiles, ¿sí? Y nos dice aquí otra vez, ¿no? El cónyuge que desee promover el juicio de divorcio incausado deberá acompañar a su solicitud la propuesta de convenio para regular, donde dice cómo es que va encaminado el divorcio, ¿no? Pero si nos damos cuenta, en este código sustantivo, no nos dice el procedimiento. Ya nos dice cómo es el divorcio, de qué debiera acompañado, cómo se puede tramitar, quién lo puede tramitar. ¿Cuál va a ser el procedimiento? Ese procedimiento lo vamos a encontrar en nuestra ley adjetiva, que es el Código de Procedimientos Civiles del Estado de Veracruz, Ignacio de la Llave, ¿no? Donde en este código, efectivamente, ahí nos va a señalar los procedimientos, ¿no? Ya vimos el qué y ahora vamos a ver el cómo, ¿no? Esto lo vamos a encontrar en nuestros procedimientos y esa es la diferencia. Esto es precisamente proceso, procedimiento, acción. Si nosotros dijéramos, bueno, y ahora dime de manera técnica qué es la acción, ¿cómo es la acción precisamente en el derecho? Pues la acción se da cuando uno de los cónyuges presenta su demanda ante la autoridad para disolver el vínculo, ¿no? De conformidad con lo que está marcado en el Código de Procedimientos Civiles, ¿no? ¿Por qué? Pues porque hay pretensiones diferentes, ¿no? Y decíamos, al menos en el divorcio, ahora el divorcio es incausado, ¿sí? O puede ser un divorcio de común acuerdo, ¿no? De acuerdo a lo que se estipulaba en el código, ¿no? Ese por hacer algún ejemplo. Entonces, aquí tenemos lo que son nuestros procedimientos, el cómo, ¿no? Las pretensiones, aquí viene precisamente cómo se va a desarrollar. De igual manera, en el código de procedimientos vamos a entender y vamos a particularizar qué es la competencia, ¿no? Que son conceptos básicos que vienen a darnos lo que es la teoría general del proceso, ¿sí? La jurisdicción, la competencia, todo esto, ¿no? Pues está encaminado precisamente en nuestro código, ¿sí? Entonces, Aileen, esto es un ejemplo de lo que es la teoría general del proceso. Nuevamente, la teoría general del proceso aplica para todas las áreas del derecho. ¿Por qué? Porque son conceptos básicos, porque aquí vamos a empezar a definir qué es la competencia, qué es la jurisdicción, qué es la acción, qué es la pretensión, cuáles son los sujetos de un proceso, cómo está constituida una acción, cómo es principios básicos de cada uno, cómo es, por ejemplo, ¿cómo se llama? La jurisprudencia, cómo está compuesta. ¿Por qué? Porque son preceptos básicos del derecho que son aplicables a todas las áreas del derecho. Cuando nosotros ya vamos a encaminar esta teoría del proceso en cada una de las áreas del derecho, lo vamos a conocer como derecho procesal. En este ejemplo que nosotros vimos en la pantalla de los diferentes códigos, lo podemos llamar como derecho procesal civil, derecho procesal familiar, ¿no? ¿Por qué? Porque ya estamos analizando lo que dice cada uno de nuestros códigos. ¿Sí, Aislinn? Esa es como un poquito la esencia de lo que es nuestra materia. Hasta este punto, Aislinn, ¿alguna duda, algún comentario, algo más que quisieras agregar? No, maestra, ninguna. ¿No? Perfecto. Entonces, Aislinn, esto se queda de tarea para nuestra siguiente sesión. Sí te encargo nuevamente, aparte de la investigación, de la redacción, pues estudiarlo para que lo podamos exponer de manera debida. ¿Sí? ¿Estás de acuerdo, Aislinn? Sí, maestra, se subirá a la plataforma, ¿verdad? La Se actividad. sube a la plataforma, ujú, Ok. y ya nada más de manera oral, pues vamos a tratar de un poquito entrar en el estudio de esto. ¿Sí, Aislinn? Sí, maestra.
Perfecto, entonces, pues cualquier otra duda, Aisling, sabes que quedo al pendiente. Por mi parte es todo. Nos vemos el siguiente sábado, Aisling. Muchísimas gracias. Gracias, maestra. Hasta luego.